Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy hemos tomado este pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, con el cual quiero extraer algunas reflexiones que estoy seguro que nos van a ayudar muchísimo para este segundo semestre, para comenzar esta nueva semana que estamos emprendiendo, esta semana laboral, porque la semana comenzó el domingo, pero comienza una semana laboral y estoy seguro que, como siempre, la palabra de Dios hará en nuestros corazones y en nuestras vidas si permitimos que ella sea sembrada y florezca conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, ¿qué tal si oramos en esta noche y le damos gracias al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche preciosa, queremos darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, porque hablas a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, queremos entregarte este nuevo semestre que estamos comenzando, estos días que ya han pasado de este mes y todo el resto de tiempo que queda, Padre, para que seas tú, pidiéndote primero perdón por todo lo que hemos hecho mal, porque muchas cosas hemos hecho mal, pero también queremos pedirte que seas tú alimentándonos durante este tiempo, Señor. Alimentanos cada día, enséñanos a parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, te pedimos que nos ayudes. Y sabemos que la ayuda y que la respuesta a lo que necesitamos está escrita en tu palabra.
Por eso colocamos en tus manos nuestro día, nuestro tiempo, Señor, y te pedimos que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, estamos entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 4, Evangelio de Lucas capítulo 4. Y hay un contexto anterior a este pasaje que está relacionado con Jesús experimenta la llenura del Espíritu Santo, experimenta la gloria de Dios, la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual hallo complacencia. Y después dice que fue enviado por el Espíritu al desierto. Y allí en el desierto Jesús fue sometido a la prueba, esa prueba de la que muchas veces hemos escuchado o hemos leído, y son las tentaciones a las que fue sometido. No obstante, también dice que respondió como debía responder, por supuesto, como hijo de Dios, trayendo la victoria del Padre sobre él y por supuesto el fracaso a Satanás. Pero comienza este pasaje diciendo que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y lo que me llama muchísimo la atención de este pasaje es precisamente cómo comienza. Y Jesús regresó lleno del Espíritu. Porque al ver el contexto ve uno que Jesús está en medio de la prueba. Pues fueron 40 días allí siendo probado, siendo tentado por el mismo Satanás. Y aunque Jesús había experimentado la llenura del Espíritu Santo antes de ser llevado al desierto, ahora sale del desierto igualmente lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que me gusta muchísimo del pasaje es eso, es encontrarme que aún a pesar de la prueba, que aún a pesar de la situación por la que estemos pasando, aún así en medio de la situación podemos ser fortalecidos y salir llenos del Espíritu Santo. Creo que nunca antes habíamos experimentado tantas personas llamándonos, pidiéndonos nuestras oraciones y nosotros llamándolos a ustedes y buscando de personas para que nos unamos en oración por tantas personas que están enfermas y tantas personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos de desempleo, por momentos de austeridad, por momentos de crisis económicas, toda clase de crisis, y que trayéndolo al contexto del pasaje, pues ese tiempo del desierto de nuestro Señor es ese mismo tiempo de desierto en el que muchos de nosotros podemos estar o podemos pasar. Pero precisamente a Jesús lo encontramos mostrándonos que de nosotros depende que podamos salir fortalecidos de la prueba y salir en el poder del Espíritu Santo. Encontrando que ese refrán o esa frase que hay relacionada con que el sol que derrite la cera endurece también el barro. O sea, el mismo sol que sirve para derretir la cera es el mismo sol que sirve para endurecer el barro. Y que el problema finalmente no termina siendo el sol es el mismo. El problema es el material, el problema es lo que sucede con nosotros. De nosotros depende que terminemos derretidos como la cera o de nosotros depende que tenemos endurecidos como el barro. ¿Y de qué se trata? Se trata de moldear nuestros caracteres, se trata de permitirle a Dios que aún en medio de la prueba sea Él fortaleciéndonos espiritualmente y por supuesto sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que lo hagamos. Por eso este pasaje es un pasaje que quisiera que marcara el derrotero de este siguiente semestre que estamos comenzando, en el sentido de que seguirán habiendo pruebas. Tal vez algunos hemos experimentado la prueba más duro, más bajo,
para unos es mayor, para otros es menor, etcétera. Lo que sí es cierto es que la prueba seguirá viniendo, o sea, volveremos a pasar por las pruebas. Las pruebas seguirán llegando y llegarán tal vez unas más, otras menos, pero las pruebas seguirán llegando. Y el secreto de todo esto está en este primer punto que yo les quiero dejar en esta noche, y es fortalezcámonos en el Espíritu Santo. Fortalecerse en el Espíritu Santo implica que tengamos una vida de oración, que tengamos una vida de encuentro y de meditación con Dios permanente, que no nos soltemos de su mano. Miren, hay cosas que no podemos entender, hay situaciones que no comprendemos, hay cosas que se han salido de control de muchos de nosotros y que no entendemos por qué suceden. No obstante, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y como la voz que se abrió ese día diciendo: este es mi Hijo amado en el cual hallo contentamiento, en esta noche podemos escuchar esa misma voz de parte de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en el cual hallo contentamiento. Porque si bien es cierto, lo habló en ese momento para referirse a su Hijo, hoy lo dice refiriéndose a nosotros, porque es lo que revela la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, de tal manera amó Dios. Dios nos ama y nos ama tanto que haya en nosotros el contentamiento para enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quiere decir que tiene cuidado de nosotros. Por eso, qué bien, qué importante que este semestre, si no lo hicimos el semestre anterior, lo hagamos en este semestre y comencemos por hoy mismo. Y es a buscar de la presencia de Dios, es a buscar la llenura del Espíritu Santo y es el buscar ser llenos de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Llenémonos de Dios. Aléjate un poco más de las noticias, aléjate un poco más de la farándula, aléjate un poco más de las redes sociales, aléjate un poco más de las preocupaciones y de los problemas y enfócate mejor en buscar la presencia de Dios. Jesús nos muestra también que para fortalecernos en el Espíritu Santo, si hay algo que necesitamos hacer, es apartarnos a estar con Dios. Hay momentos en que yo pienso, digo, me voy a apartar de todo, pero de Dios jamás. Me quiero apartar de las personas, pero de Dios jamás. Me quiero apartar de esto, pero de Dios jamás. O sea, apartémonos de las cosas cuando tengamos y de las personas o de los mismos sistemas, de las mismas... eh, eh, no estoy diciendo que nos vayamos 40 días irresponsablemente, porque no lo podemos hacer tampoco, pero que hay momentos y hay tiempos en los que debemos apartarnos. No sé si durante este primer semestre lo pudiste hacer, pero si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Apártate. Apártate una mañana, enciérrate en una habitación, enciérrate en tu cuarto, no sé, haz como lo quieras hacer o como lo puedas hacer, pero qué bueno sería que podamos apartarnos un tiempo para estar a solas con Dios. Quédate a solas con Dios. Cambia esos minutos de oración que has tenido durante este tiempo, cámbialos por un tiempo de oración y por un tiempo de ayuno. Estoy seguro que Dios traerá la victoria y que Dios traerá bendición, porque tal vez no se solucione el problema que tienes, pero la respuesta que Dios te está dando y que nos da en esos momentos de oración y de intimidad con Él nos sirven muchísimo más, aún que si el problema se solucionara. Muchas veces es necesario que seamos pasados por ese tiempo de desierto porque es lo que necesitamos precisamente para poder ser fortalecidos y o derretidos o endurecidos. De nosotros depende cómo saldremos después de cada una de las pruebas. Y dice, mire que dice que enseñaba en las sinagogas y todos se admiraban. Qué importante es en este tiempo que nos volvamos a admirar de lo que dice la palabra de Dios. Qué importante es que nos podamos meter de cabeza en un pasaje bíblico y allí sumergirnos en las profundidades de la Escritura y podernos visualizar en ese tiempo y en ese momento en el que Dios hablaba allá con sus discípulos o con sus seguidores,
pero que hoy puede también hablarnos a nosotros y que hoy también podríamos admirarnos de todo, absolutamente todo lo que Él hizo y lo que Él dijo. Creo que necesitamos la sensibilidad espiritual para podernos admirar. Y también creo que hemos perdido esa capacidad de admiración porque nos hemos concentrado en los problemas y en las situaciones que han ocurrido. A veces vemos las situaciones malas de las personas, a veces vemos que están ocurriendo cosas por un lado, por el otro, pero dejamos de ver los milagros que Dios hace día a día. En mi familia ha hecho muchos milagros, estoy seguro que en la tuya ha hecho muchos milagros. El Señor ha permitido cosas, pero también su mano poderosa nos ha mostrado su amor, su misericordia y su gracia permanentemente. Por eso es importante que volvamos a sentir y a experimentar la sensibilidad que estamos necesitando para estos tiempos y que volvamos a admirarnos con lo que Dios tiene y con lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, vamos a llenarnos del poder del Espíritu Santo y ojalá podamos recuperar esa sensibilidad que necesitamos para admirarnos. Sé que muchas veces sucede y te puede suceder a ti porque me ha sucedido a mí, y es que a veces como que recibimos una palabra o alguien de pronto a través de un predicador, de pronto en la iglesia en la que nos congregamos, en el lugar, y vemos que viene una palabra y decimos, ese pasaje ya lo conozco, ese pasaje ya me lo sé. Y mira, nunca, ojalá nunca nos volviera a pasar ni a suceder. Y es que siempre Dios utilizará su palabra para hablarnos de diferentes maneras. Que nos acerquemos a la palabra de Dios con esa humildad que necesitamos y que deberíamos tener para podernos admirar y estar seguros de que Dios va a hablar algo nuevo a través de ese pasaje. Entonces, borremos de nuestra mente el hecho de saber que ya conocemos la Escritura y más bien volvámonos sensibles a la palabra de Dios, volvámonos a admirar, porque tenemos un Dios que es todopoderoso y es un Dios que hace cosas sencillas, es un Dios que hace cosas pequeñas, pero que esas cosas pequeñas son tan significativas para nuestras vidas que deberíamos vivir admirados. Qué lindo es comenzar nuestra semana pensando que tenemos un Dios para admirarnos y que cuando abramos la Escritura el día de mañana podamos buscar en las hojas, en las páginas de este libro y mirar qué tienes para mí, Señor, porque estoy seguro que me voy a admirar. Entonces dice que se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, versículo 17, y entonces encontró el lugar en donde estaba escrito. Mira, Jesús va a leer al profeta Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién más podría tener autoridad sino Jesús para decir el Espíritu de Dios está sobre mí? Pues claro, porque Él era el Dios hecho carne, la relación permanente con el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Quién más que Jesús para tener la autoridad al decir el Espíritu del Señor está sobre mí? Y si tú en esta noche no quieres reconocer que el Espíritu del Señor está sobre ti, reconoce que el Espíritu de Dios está sobre Jesús. Porque reconocer que el Espíritu del Señor está sobre Jesús tiene una implicación tremendamente grande e importante para nuestras vidas. Porque Él dice, por cuanto me ha ungido quiere decir la llenura del Espíritu Santo en Él, quiere decir que lo ha seleccionado, que lo ha llamado, que lo ha escogido, que lo ha llamado a ser ese Salvador para anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces, lo ha llenado para que anuncie las buenas nuevas a los pobres. Y mira, tanto tú como yo necesitamos de esas buenas nuevas. Necesitamos que las buenas nuevas sean abiertas para nosotros en estos tiempos. Por eso no podemos seguirnos conformando con las malas noticias, ni podemos seguir conformándonos aún con las buenas noticias que el mundo nos trae para nuestras vidas. Tenemos que llenarnos de las buenas nuevas, pero las buenas nuevas de salvación. Y Él dice, anunciar las buenas nuevas para los pobres.
¿Quiénes son esos pobres? Esos pobres tal vez son las personas capaces, no solamente los pobres económicamente, ¿no? Porque de hecho hay en el diccionario ahí encuentro una definición y está relacionado con paupérrimo, está relacionado con indigente, está relacionado con el que no tiene que comer, o sea, esos también, pero también está relacionado con los humildes, con los sencillos. ¿Cuánto me cuesta y cuánto nos cuesta muchas veces ser humildes, ser sencillos? Tener un corazón transparente, tener un corazón diferente. Y necesitamos de eso, porque esas buenas nuevas han venido a ser anunciadas para los pobres y que podamos recibir esas buenas nuevas en nuestra condición de ser humano, saber que no somos absolutamente nada ni nadie, que todo depende de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero también dice que viene a proclamar libertad a los cautivos. Y proclamar libertad a los cautivos quiere decir que lo contrario a la cautividad es libertad. Entonces, si estoy cautivo, quiere decir que no soy libre. ¿Y de qué puedo no ser libre? Puedo no ser libre de la opresión, puedo no ser libre de un vicio, puedo no ser libre de los medios tecnológicos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, puedo no ser libre del licor, de las drogas, puedo no ser libre de las mujeres, del sexo, etcétera. O sea, hay mucha cautividad en la vida de nosotros como seres humanos. Por eso es tan importante el primer punto, la llenura del Espíritu Santo. Es llenarnos, si te das cuenta, tiene una secuencia lógica. Me lleno del Espíritu Santo independientemente de la condición, de la situación en la que esté, y entonces todo va llegando, porque después voy a poder escuchar, tener unos oídos espirituales abiertos y ser pobre de espíritu para poder escuchar esas buenas nuevas que mi Señor vino a anunciar. Proclamar libertad a los cautivos, entonces recibiré esa libertad que el Señor ha venido a traernos a nosotros. Pero también dice dar vista a los ciegos. Y vista a los ciegos implica que tú y yo podemos decir, pero yo veo. Y claro que sí vemos, pero que no nos pase como le pasó a los fariseos, cuando Jesús sanó a un ciego y entonces los fariseos fueron a criticarlo y a juzgarlo porque había sanado y porque la mayor queja y crítica de ellos era porque sanaba en el día de reposo, entonces se lanzaron contra él y Jesús les dijo que ellos eran ciegos, guías de ciegos. Lo que sucedería era que ambos tropezarían y caerían. Entonces muchas veces tenemos ceguera espiritual. Muchas veces tenemos una ceguera que no nos deja ver más allá y que por eso nos contemplamos solamente las cosas malas, pero no podemos contemplar los milagros y la mano sanadora y poderosa de Dios que nos está guardando. Mira, un solo día de vida, cuando abrimos nuestros ojos, ahí ya hay un milagro. El solo hecho de saber que estamos escuchando esta palabra, ahí ya hay un milagro porque Dios nos ha tenido y nos tiene la posibilidad de unirnos, de congregarnos y hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Hay esperanza. Podemos ver lo que otros no pueden ver. Podemos oír lo que otros no pueden oír. Podemos llenar nuestros corazones de lo que a otros no se les puede llenar porque amamos a Dios y a nosotros nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno es que podamos entender que estas promesas y que estas palabras que se cumplieron, la profecía de Isaías, que se cumple en Jesús, es para todos y cada uno de nosotros. También dice que va a traer libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos por el gobierno? ¿Cuántos oprimidos por el sistema? ¿Cuántos oprimidos por las autoridades? ¿Cuántos oprimidos por la injusticia? ¿Cuántos oprimidos por el desamor? ¿Cuántos oprimidos por la enfermedad? ¿Cuántos oprimidos por las limitaciones, por las faltas de oportunidad, por la falta de amigos? ¿Cuántos oprimidos por la falta del amor? ¿Cuántos oprimidos hay? Y mira, si nosotros estamos oprimidos, es porque queremos, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Tal vez no tengamos un Padre físico, pero tenemos a Dios, es el Padre verdadero. Tal vez no tengamos un amigo físico,
pero tenemos a Dios, que es el amigo verdadero. Ese amigo no falla, ese amigo está allí para acompañarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para direccionarnos, para abrazarnos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Yo creo que esta palabra que el día de hoy estoy compartiendo con ustedes es una palabra que nos va a servir muchísimo para, como derrotero durante este siguiente semestre del año, para que cuando llegue diciembre podamos estar viendo atrás y diciendo, wow, cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces ya no podamos estar más tristes, sino que más bien estemos llenos de la presencia de Dios y llenos de esa gracia de Dios que nos trae y que nos da cada día a nosotros. Y por supuesto, quiero terminar el mensaje entonces para resumir un poco. Primer punto importantísimo, que entendamos que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. La relación con Dios es clave durante este tiempo. Vamos a relacionarnos con Dios más. Mira, no permitas que los problemas, que las circunstancias, que las críticas, que las dudas, que los que te juzgan, que los que te atacan, que los que te rechazan, no permitas que absolutamente nada de eso te aparte del poder del Espíritu Santo. Ve a buscarlo, búscalo. Búscalo, porque si otros te juzgan, Él no te va a juzgar. Si otros te rechazan, Él no te va a rechazar. Si otros te acusan, Él no te va a acusar. Claro, ve y cuéntale todo, arrepiéntete, pídele perdón y la gracia de Dios estará con nosotros durante este tiempo. De eso estoy completamente seguro. Segundo, admírate por las cosas de Dios. Admírate. Que las cosas de Dios sean para admirarnos. Aprendamos a admirarnos con el cántico de las aves. Aprendamos a admirarnos con el sonido del agua. Aprendamos a admirarnos con el rocío de la lluvia. Aprendamos a admirarnos con las cosas pequeñas. Hoy veía cómo había un tremendo arco iris precioso en el horizonte, y llamé a mi hija y le dije, mi amor, mira el arco iris. Ella ya lo había visto, inmediatamente se salió a tomar fotos, y sabíamos que lo que Dios estaba haciendo era recordándonos aquel día tan precioso en el que estableció su pacto con la humanidad, de que nunca más sería destruida a causa de un diluvio. Y lo ha cumplido y lo cumplirá. Admirémonos de las cosas de Dios. Y tercero, tomemos la promesa del Señor para nosotros. Tomemos lo que Dios hace, lo que Dios vino a hacer para nosotros, y es proclamar esas buenas nuevas, que las buenas nuevas de salvación lleguen cada día a nuestras vidas, que podamos recibir esa libertad que ha traído para los cautivos, que tengamos esa posibilidad de ver en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla y tanta ceguera espiritual, y que podamos ser libres aunque estemos oprimidos. Y mira cómo termina ese pasaje. Dice, y a pregonar el año agradable del Señor. A pregonar el año agradable del Señor. ¿Qué tal si estos 6 meses siguientes de este año pregonamos el año agradable del Señor? Mira, el año agradable del Señor no es escasez. El año agradable del Señor no es tristeza, tampoco es marchas, tampoco es bloqueos, tampoco es un gobernante u otro gobernante, tampoco es un partido político. El año agradable del Señor es un mensaje de salvación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que tiene que transformar nuestras vidas. Por eso, no concentres más tus energías ni siquiera en los equipos de fútbol, ni siquiera en los partidos políticos, ni siquiera en las religiones, en absolutamente nada de eso lo concentres. Concéntrate solamente en Dios y anunciemos las buenas nuevas de salvación. ¿Quieres poner un granito de arena para que cambien las condiciones de la humanidad y del mundo entero? Ok, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Mira cómo termina el pasaje, por eso lo coloqué desde el 14 hasta el 30. Mira cómo termina el pasaje. Dice,
Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, declara Jesús. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, por supuesto. Él era ese ungido del que hablaba Isaías. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Todos dieron su aprobación, mira eso. Todos dieron su aprobación. Y se preguntaron, ¿no es este el hijo de José? Y creo que esa pregunta no es más ni menos que aquellas preguntas que nosotros planteamos muchas veces en nuestras vidas para generar duda ante lo que Dios hace, ante lo que Dios hizo o ante lo que Dios va a hacer. Una pregunta que puede ser una pregunta retórica, pero que deberíamos no hacerlas. La fe es creer, por supuesto, de manera racional, pero hay muchas preguntas que no podremos contestarnos y que no tendrán una respuesta inmediata. Por eso lo mejor que podemos hacer es confiar, es mantener nuestra esperanza puesta en Él y tener fe, y que sea una fe como la que Él puede alimentar cada día de nuestras vidas. Y miren, dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino solo a la viuda de Sarepta. Y nos da entrada al siguiente mensaje que quiero compartir con ustedes durante esta semana, y es al que se refiere nuestro Señor Jesús aquí. Versículo 27. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Aquellos que habían sido admirados, aquellos que daban testimonio, que daban impresionados y daban aprobación porque hablaba muy bonitas palabras, al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el templo para tirarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué les enfureció? Les enfureció que les estaba contando, les estaba recordando que habiendo tantas viudas en Israel, el profeta o Dios no envió al profeta a una viuda en Israel, sino a una viuda de Sarepta, a una mujer gentil, a una mujer que no merecía salvación. Y que habiendo tantos leprosos en Israel, Dios no envió al profeta a sanar un leproso de Israel, un judío, sino que envió a sanar a un sirio, a uno de sus enemigos. Lo que quería el Señor mostrarles era que Él había venido a sanar y a salvar a todos aquellos que requirieran la salvación, que no era exclusiva la salvación, sino que era universal y que era para todos. Por eso quiero cerrar el mensaje en esta noche diciéndote, no importa tu condición, no importa qué religión has practicado, no importa cuáles han sido tus pecados, lo que realmente importa es que pongas tus ojos en Jesús. Él es la salvación, Él es el Salvador, Él es el que va a traer libertad, Él es el que va a traer vista, Él es el que va a anunciar el año agradable del Señor. Es a través de Jesús que obtenemos la salvación. Por eso, sin importar de dónde venimos, ni siquiera para dónde vamos, nuestros ojos puestos en Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, gracias porque tus ojos no están puestos en determinadas personas, en determinadas organizaciones. Ni siquiera has puesto tus ojos en los que tienen dinero, en las riquezas. Tus ojos están puestos en quienes te aman, Señor. Y aún en quienes no te aman. Porque tú tienes compasión, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de perdón.
Y por eso, Señor, en este tiempo y en esta noche queremos colocar en tus manos nuestra relación contigo. Queremos colocar en tus manos, Señor, ese tiempo que necesitamos para ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos ser transformados a través de nuestra relación permanente contigo, que podamos ser exhortados a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, de sentir. Ayúdanos, Señor. Queremos depender completamente de ti, no queremos depender del hombre, no queremos depender de las cosas materiales, no queremos depender de las circunstancias, queremos depender únicamente de ti, Señor. Danos esa gracia, danos esa posibilidad, que volvamos a ser sensibles a tu palabra, que podamos admirarnos de tus obras, de lo que dices en tu palabra, de lo que nos enseñas, pero también de lo que haces en medio de la humanidad, que podamos ser sensibles y admirarnos a todo lo que haces. Señor, reconocer que el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido para proclamar las buenas nuevas de salvación, que me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los que no pueden ver y por supuesto, Señor, para pregonar el año agradable del Señor. Que nos podamos quedar, Señor, con la llenura del Espíritu Santo, con la admiración que podemos y debemos tener de tu palabra, y que podamos ser instrumentos tuyos para bendecir y para llevar tu mensaje de salvación. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, colocamos en tus manos a todos y cada una de las personas que aquí están conectadas y los que se conectarán a lo largo de esta noche, Señor, y en el día de mañana para escuchar este mensaje. Bendícelos, Señor, guárdalos, llénalos de tu presencia. Permítele, Señor, que este mes y este nuevo semestre que estamos comenzando sea de bendición para todos y cada uno de ellos. Trae consuelo a los que lo necesitan, trae sanidad a los que están enfermos. Trae, Señor, ese anuncio de tu evangelio, de tu palabra, a todos aquellos que necesitan ser levantados, ser restaurados. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están en las UCIs, aquellos que están en sus casas esperando una noticia favorable por sus familiares, Señor, ten misericordia de ellos. Cambia la condición, Padre Santo, tú eres un Dios de sanidad y te pedimos que traigas esa sanidad a sus vidas. Permítele, Señor, cambiar su condición y que el día de mañana podamos recibir mejores noticias de aquellos que están enfermos, de aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están sin trabajo. Padre de la gloria, te pedimos por empleo, te pedimos por esas puertas que tú ya tienes abiertas para que las puedan encontrar. Padre Santo, no te pedimos que nos saques de la prueba, te pedimos que nos fortalezcas en la prueba. Te pedimos, Señor, que así como podemos salir endurecidos o podemos salir derretidos, salgamos moldeados conforme a tu misericordia, conforme a tu propósito y conforme a tu gracia. Señor, entregamos en tus manos esta noche y esta semana que comenzamos. Padre, sé tú propicio a nuestras necesidades, a lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos estaremos conectando el día miércoles nuevamente y el día viernes, y no nos olvidemos de estar allí conectados en oración permanentemente para buscar de nuestro buen Dios. Es lo menos que podemos hacer. Dios les bendiga.